Somos muy privilegiados saber que el Señor está con nosotros. Y vamos a verlo a través de la palabra del Señor, cómo Dios el Padre estaba con el pueblo de Israel y de qué manera ellos tenían tanto temor. Y vemos que el Señor, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, es quien nos libra del temor. Es el tema de esta noche. Dios nos libra del temor. Qué hermoso saber que cuando abrimos las Escrituras encontramos situaciones, encontramos personas como nosotros que caminaron por esta tierra, por este mundo, por este planeta y que sintieron temor, sintieron tantas situaciones que manejaron ellos, así como nosotros también hemos manejado y tendremos que manejar muchas situaciones mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta carne y mientras estemos en este mundo. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Éxodo y vamos a mirar el versículo 20, Éxodo capítulo 13, el versículo 20. Vamos a abrir la Biblia y vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a ser enseñados por el Espíritu Santo de Dios, de la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea como martillo que quebranta la piedra. Que la palabra de Dios sea como fuego que consume las tinieblas. Y que la palabra de Dios sea como clavos hincados en nuestros corazones. Vamos a mirar de qué manera Dios iba con el pueblo de Israel. Vemos que nunca los dejó solos, nunca los abandonó. Pero más adelante encontramos al pueblo en angustia, encontramos a un pueblo turbado, angustiado, con deseos de regresar a Egipto, porque no confiaban en ese Dios vivo, en ese Dios que los sacó con mano poderosa y que siempre estaba con ellos. Así como Dios está con nosotros, nos guarda, nos protege, nos acompaña, nos guía y va con nosotros a todas partes donde vayamos y donde estemos. Y dice la Biblia, y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca, dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Vemos cómo el Señor sacó al pueblo de Dios, iba con ellos, estaba con ellos, pero miremos por un momento aquí más adelante y encontramos al pueblo de Israel en el versículo 11. Dice acá, y dijeron, bueno, miremos el 10, dice, y cuando Faraón se hubo acercado, el 10, perdón, aquí en Éxodo 10, dice, y cuando Faraón alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis,
Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén y amén. Pónganse cómodos, mis amados hermanos, porque esta es una palabra hermosa que el Señor ha puesto en mi corazón y hemos estado estudiando todos estos días acerca del temor. Y pues hoy estamos viendo ese lindo tema, cómo Dios nos libra del temor. Es Dios quien nos libra, quien nos ayuda, quien nos sustenta, quien nos sostiene, porque nosotros como seres humanos pues realmente pues estamos incapacitados como seres humanos, pues porque sabemos que tenemos enemigos por todas partes, pero tenemos un Dios que va con nosotros, que nos guarda, que nos protege. Y así como estaba Dios con el pueblo de Israel y salieron con mano poderosa de Egipto, y dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. O sea, para el pueblo de Israel no era desconocido la presencia de Dios. Para el pueblo de Israel, si había una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche había una columna de fuego, pues era la presencia de Dios realmente que ellos podían ver, que ellos podían seguir la presencia de Dios. Pero en el momento que se presentaban las situaciones, ellos estaban temerosos, estaban en angustia, estaban llenos de pánico, llenos de terror, y lo único que querían era regresar a Egipto. Cuando estaban en Egipto, allá clamaban porque estaban cansados de la esclavitud, estaban cansados de las tareas pesadas, estaban cansados de todo el yugo que les había puesto el faraón rey de Egipto. Y ellos habían clamado a Dios y Dios pues había escuchado su clamor, y por eso envió a Moisés para sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Ellos iban rumbo a la tierra prometida, pero tenían que atravesar por el desierto. Entonces en el desierto pues es donde se presentan todas las situaciones que se presentan, porque en el desierto pues se vinieron sus enemigos detrás de ellos, y cuando se encontraron al frente del mar no había paso, no había cómo poder avanzar. Si ellos retrocedían, pues atrás estaba todo el ejército de Faraón. Y si ellos avanzaban a la derecha, pues estaban en todo el desierto y allí los iban a perseguir. Y si avanzaban a la izquierda, pues también los iban a perseguir. Eso se llama una emboscada, porque no hay salida. O sea, al frente estaba el mar, atrás los enemigos, a los lados no podían correr porque igual los iban a matar, los iban a seguir. Entonces era una situación apremiante para el pueblo de Israel. Y pues si uno lo mira, pues uno acá dice, pero bueno, si Dios iba con ellos, ¿por qué se pusieron así tan nerviosos? ¿Por qué estaban tan angustiados? Pues déjeme decirle que todos los seres humanos en algún momento sentimos angustia. El mismo Señor Jesucristo dice en la palabra del Señor que cuando Él ya tenía que ir hacia a la cruz del Calvario, ya estaba, su alma estaba muy triste y estaba muy triste hasta la muerte. Entonces allí vemos que el Señor Jesucristo en su humanidad también experimentó tristeza, experimentó dolor, experimentó angustia, experimentó cansancio, experimentó hambre, sueño, como cualquier ser humano, porque Él estaba en un cuerpo como nosotros. Lo único que Él pues nunca pecó, porque siempre pues Él estaba obviamente lleno del Espíritu Santo, y cuando vino el tentador, pues Él sacó la palabra de Dios, siempre nos dejó ese ejemplo para que nosotros también pues usemos las armas espirituales que el Señor nos ha otorgado, las armas que el Señor nos ha dejado, porque sabemos que enemigos vamos a tener todos los días de nuestra vida.
Todos los días vamos a experimentar persecución, vamos a experimentar una cantidad de cosas que nosotros realmente no alcanzamos a dimensionar lo que es ese ejército maligno que está siempre buscando a quien devorar, como dice la palabra. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces las personas dicen, bueno, pero ¿por qué al cristiano? ¿Por qué a nosotros? ¿Cómo así? Bueno, nosotros sabemos que los que están en el mundo, pues ya los tiene en sus manos, ¿no? Y cuando nosotros venimos a Cristo, pues nosotros hemos salido pues de las garras del maligno y vamos hacia la meta eterna del supremo llamamiento. Aquí el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida, ¿cierto? Y no lo sacó Dios para matarlos, nunca. Dios nunca los sacó para destruirlos, así como a nosotros, ¿no? Dios nos sacó del mundo para llevarnos. A nosotros no nos lleva pues a una tierra física en este momento, ¿verdad? Sino que nos ha sacado para que nosotros podamos ir al reino celestial, para que nosotros vayamos a la presencia de Dios por toda la eternidad a disfrutar de la presencia del Padre. Entonces nosotros también vamos por el camino de la vida, que representa como ese desierto para el pueblo de Israel. Para ellos era un desierto físico que tenían que atravesar, donde había serpientes, donde había calor abrasador, donde había situaciones difíciles, donde tenían necesidades de todo tipo, ¿verdad? Y ellos pues caminaban en ese desierto. Y pues se tenían que enfrentar a muchas cosas, a gigantes y a todo lo que se tenían que presentar y se tenían que enfrentar. Y pues nosotros tenemos una batalla espiritual. La batalla de ellos era física porque ellos sí podían ver a esos enemigos que venían detrás de ellos, podían ver todo el ejército, podían ver todo con sus ojos naturales. Nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos a nuestros enemigos, pero nosotros sí podemos sentir la presión, podemos sentir la angustia, podemos sentir una cantidad de cosas que podemos percibir como seres humanos y como hijos de Dios en este camino que vamos hacia la meta eterna del supremo llamamiento. Así que nosotros vamos rumbo, pues nosotros, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Aquí tenemos una cédula que nos identifica como colombianos, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Así que nuestra meta está en lo eterno. Nosotros vamos hacia la meta eterna del supremo llamamiento. Y bueno, vamos también a tener situaciones que se nos van a presentar, enemigos que vamos a encontrar por todas partes. Vamos a enfrentarnos también al temor muchas veces, pero que tenemos a un Dios vivo, a un Dios eterno, a un Dios todopoderoso. Anoche estudiábamos este tema lindo en un grupo familiar. Cuando veníamos de regreso, yo le preguntaba al pastor, bueno, tú, ¿hay algún temor todavía en tu vida que estés experimentando? Entonces él me decía, bueno, pues la verdad, yo no me he dado cuenta si todavía hay algún temor. Pues yo le pido al Señor que si hay algo todavía que esté por allá, que yo no me haya dado cuenta, que el Espíritu Santo me revele para poder renunciar a cualquier pecado. Entonces yo le decía, bueno, pues yo sí batallo con algunos temores todavía. Yo sí todavía tengo algunas situaciones que manejo y le expresé algunas cosas por las cuales pues manejo batallas y luchas como seres humanos, como ser humano que soy. Y bueno, no estamos exentos de manejar situaciones, pero gracias al Señor que estudiando pues estos temas vamos aclarando, vamos permitiendo que el Espíritu Santo nos examine y uno a veces se pregunta, bueno, pero ¿por qué yo manejo este temor si realmente, o sea, el Señor dice que el temor, dice que, bueno, primero que todo, pues el temor no es de Dios, ¿cierto? Y luego dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces hay cosas que uno enfrenta, que uno maneja
que uno dice, bueno, Señor, y pues yo he hablado muchísimas veces, bueno, como Pablo, ¿no? Que decía, hay un aguijón en mi carne y ha orado al Señor ya para que 2 veces le he pedido que me lo quite y solamente me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿sí? Y entonces yo a veces le digo, bueno, Señor, esto es algo que yo manejo, que necesito ser libre y le he pedido muchas veces, no solo 2 veces, muchas veces le he dicho al Señor que me ayude para superar algunos temores que todavía manejo y bueno, sé que el Señor en su amor y en su misericordia pues me irá ayudando y gracias a Dios porque los estamos detectando cada día, estamos viéndonos al espejo del alma, ¿no es cierto? Entonces, pues qué lindo, pues a veces, claro, en una predicación y uno escucha, pero yo digo también esos grandes hombres de Dios, algún temor, algo por allá guardadito deben tener. Porque todos somos humanos, ¿no? Y por más que uno diga, no, pues, pero somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, sencillamente, aquí encontramos a un pueblo que Dios los sacó de Egipto y nunca los abandonó. Nunca los dejó solos y ellos podían percibir la columna de nube en el día y podían percibir y podían ver físicamente la columna de fuego durante la noche. Pero ellos venían de una esclavitud muy grande. Durante 430 años ellos estuvieron esclavos en Egipto y pues muchos temores manejaron como esclavos porque un esclavo pues siempre va a estar lleno de temor porque su situación, su condición, el maltrato que ellos manejaban, pues fueron muchos años de esclavitud, muchos años de dolor, muchos años de angustia, muchos años de temores, y entonces ellos venían habituados a ese temor feo, ¿no es cierto? A esas situaciones que ellos habían manejado en Egipto y se enfrentaban cada vez a una situación y lo primero que salía pues a flote era el temor, ¿no es cierto? Y vemos aquí pues de qué manera el Señor pues hablando con Moisés, dice, habló el 14:1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Vemos cómo Dios el Padre pues hablaba con Moisés y le iba dando la dirección de lo que tenían que hacer. Entonces, pues Moisés tenía la certeza, tenía la seguridad, tenía la confianza de que Dios estaba con ellos, porque él tenía una comunión plena con Dios, lo que le hacía falta, pues al pueblo, a todo el pueblo, pues lo que a ellos les hacía falta era comunión con Dios. Entonces, si no había comunión con Dios, pues estaban llenos de temores, ¿verdad? Pero Moisés, que tenía una plena comunión con Dios, escuchaba la voz de Dios y la dirección de Dios. Entonces él le habló muy claro a Moisés y le dijo, le dice que le habló y dijo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. O sea, le dio instrucciones precisas, exactas. Él sabía por dónde iba, qué tenía que hacer. Él sabía cuál era el camino que tenían que recorrer. Porque, dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. Dios lo que estaba planeando el Faraón, claro que Dios lo sabía, ¿cierto? Y se lo dijo también a Moisés. Maravilloso esa comunión perfecta que tenía Moisés, que es lo que todos necesitamos. Realmente, hoy el Espíritu Santo de Dios me está hablando muy claro, porque lo que nos hace falta para vencer los temores es confianza y comunión con Dios. Entonces, a veces las circunstancias que manejamos, pues nos hacen también menguar en muchas áreas y lo que primero hacemos es menguar la comunión con Dios. Entonces, algo que me está hablando también el Espíritu Santo de Dios en esta noche, pues para vencer ese temor que tú estás experimentando, pues lo único que tienes que hacer es desarrollar más comunión conmigo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, todos,
absolutamente todos, ¿verdad? Esto es maravilloso que el Espíritu Santo de Dios nos habla. Y qué bonito ser uno sincero y pues uno no puede pararse aquí, ¿no? A señalar y a decir, no, pues yo estoy libre, ¿no? Como dice el Señor, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿cierto? Entonces dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y hay algo que me impacta muchísimo y dice, y yo, dice Dios, endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Entonces uno aquí, bueno, se queda uno así como en este pasaje de la palabra. Y bueno, si Dios mismo endureció el corazón de Faraón, bueno, nosotros diríamos cuántas veces hemos tenido enemigos a quienes Dios les ha endurecido el corazón, ¿cierto? ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor, verdad? Que, que Dios les ha endurecido el corazón. Y nosotros nos encontramos de pronto y uno recuerda muchos pasajes de la vida de uno y situaciones que uno ha vivido donde hubo personas que Dios les endureció el corazón para sacarnos de algún lugar, ¿verdad? Para sacarnos de algún trabajo donde el Señor pues nos iba a sacar para una victoria más grande, ¿cierto? Pero permitió que endureciera el corazón de ciertas personas. Dios endurece el corazón para podernos mover cuando estamos en alguna comodidad, ¿cierto? Que uno está tranquilo y está muy cómodo y uno dice, no, pues aquí no, de aquí nadie me va a sacar. Pero resulta que el Señor sí necesita movernos y entonces a veces cuando nos mueve de un sitio, pues endurece el corazón de algunas personas para podernos mover. Y entonces si no entendemos qué sucede, pues si no entendemos, pues vamos a estar ahí enfrentados con la persona y empezamos a amargarnos y a sentirnos mal porque no entendemos que Dios está haciendo una obra perfecta y que Dios está permitiendo algo para librarnos de algo, para tratar con nosotros algunas áreas que necesita tratar. Y bueno, maravilloso porque Dios sí sabe por qué lo permite, ¿no? Dice acá, dice entonces, y yo endureceré el corazón de Faraón. Piense por un momento, ¿qué personas ha tenido por ahí a su lado que haya usted visto que el corazón de esa persona se ha endurecido? De alguien, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Uno tiene que revisar un poquito qué personas, uno dice, esta se ensañó conmigo, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa conmigo, cierto? Yo recuerdo en alguna ocasión que tuve esa situación y alguien me decía, no, pero es que el diablo es el que se está levantando. Y yo le decía, yo no veo al diablo por ningún lado, yo lo que veo es un poco de gente que me está haciendo daño. Pero era el Señor también que había endurecido el corazón de algunas personas porque Él necesitaba movernos de algunas comodidades que nosotros teníamos ya pues como sentado, que ahí estábamos y que íbamos a estar para siempre. Estábamos en la zona de confort. Entonces cuando estamos en una zona de confort, pues nos pasa como le pasa a las águilas, porque las águilas, cuando están los polluelos, la mamá águila, ella cuando ya ve que los polluelos ya están listos para que salgan a volar y ellos están muy cómodos y no quieren salir del nido, entonces la mamá águila les pone espinitas en todo el nido y los polluelos, aunque tengan las espinas, ellos se corren para un ladito para que no les afecte las espinas. Y entonces viene la mamá y ve que todavía, bueno, le puso las espinas y no quiere volar, pues ¿sabe qué hace? Coge al polluelo y lo saca del nido y en esas alturas, pues ella coge su polluelo y lo suelta desde arriba. Impresionante esas historias y esas cosas de la vida normal y cotidiana donde nos habla y nos da enseñanzas impresionantes. ¿Y sabe qué hace la águila mamá, la mamá águila?
pues desde arriba se lanza y va y coge su polluelo y lo vuelve a poner en el nido para enseñarlo a volar. Entonces, muchas veces también, pues Dios tiene que hacer eso con nosotros. Nos pone espinitas y nos incomoda un poquito el nido, ¿cierto? Y nosotros volvemos y nos acomodamos y nos hacemos para un ladito. Entonces dice, no, este no va a salir así. Entonces endurece el corazón de algunas personas para movernos del nido. Pero todo es para bien, amén. Todo es para bien. Todo lo que el Señor permite es con un propósito, nunca es para destruirnos, nunca. Entonces lo que tenemos que entender es el proceso y mirar, bueno, aquí qué personas ve, esta persona tiene el corazón endurecido y me ha hecho esto, me ha hecho esto, me ha hecho daño, me ha querido robar, me ha querido quitar, me ha querido mover, me ha querido empujar, bueno, ha murmurado, ha criticado de mí, ha dado quejas a mis jefes, bueno, tantas cosas que puede haber pasado con una persona a quien Dios le endureció el corazón porque necesita movernos de ese nido, ¿cierto? Movernos de ese lugar. Eso es impresionante y siempre pues para crecimiento, para fortaleza, para enseñarnos y darnos pues cada día más y más de su presencia y de su Santo Espíritu. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y luego dice, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. O sea, aunque le endureció el corazón a Faraón, nunca el Señor los descuidó, ¿no? Nunca los dejó solos, sino que siempre, pues era para, él dice que yo me glorificaré en Faraón. O sea, le voy a decir a Faraón quién soy yo. Todo bajo el control de Dios y Faraón así se ensañe contra mi pueblo, se va a dar cuenta que yo estoy con ellos, que los voy a defender y que los voy a proteger y que yo estoy con ellos allí para ayudarles. Entonces dice, dice, seré glorificado en Faraón y en todo ese ejército y sabrán, o sea, esa palabra es una palabra contundente que Dios mismo dice, y sabrán los egipcios, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta que realmente Dios siempre nos va a defender. Siempre nos va a defender. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Ya? No se han metido con mi pueblo, se han metido conmigo. Así que dice, y ellos lo hicieron así, y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Se le fueron los esclavos. Y pues claro, no estaban contentos, así como el Señor nos sacó de las garras del diablo, y Satanás nunca estará contento de habernos perdido a nosotros, ¿no? Que allí es donde tenemos que ver realmente que como hijos de Dios hemos salido de las tinieblas a la luz admirable, de la muerte eterna a la vida eterna. Hemos sido librados de las llamas del infierno. Hemos sido librados de las garras del diablo, de nuestro enemigo. Y el enemigo nunca estará contento de que nosotros hayamos desertado de su ejército, ¿no? Exactamente, somos tizones arrebatados del fuego. Entonces, pues nosotros, claro, inmediatamente, desde el momento que salimos del mundo, que salimos de esa paternidad, pues nuestro papá cuando estábamos en el mundo era el diablo, que se lo dijo a los que habían creído en él. Les dije, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, cuando estábamos en el mundo teníamos un papá, hasta que reconocimos a Dios como nuestro verdadero Padre, porque por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, fíjense que éramos hijos de las tinieblas y por eso nos pasaron cosas horribles y por eso la gente hace cosas terriblosas porque no conocen a Dios, están bajo una paternidad del diablo donde ese es su papá y pues hacen todas las cosas que el diablo sabe hacer.
Por eso hay tanta maldad en el mundo y en la humanidad hay tantas cosas que se manejan porque están bajo esa paternidad y bajo ese yugo de Satanás. Entonces, al salir de ese yugo, al salir de esa paternidad y ahora ser hijos de Dios, pues el enemigo nunca estará contento. El enemigo no se va a quedar quieto. Ah, se me escaparon y aparte de todo me están quitando más almas. Pues esto no me voy a quedar quieto. Entonces, pues normalmente nosotros también, así como el pueblo de Israel experimentó esa persecución del faraón, pues porque salieron de su esclavitud y ahora van rumbo a la tierra prometida, entonces, claro, ellos se vinieron contra ellos. Y eso mismo nos pasa a nosotros, cuando salimos del mundo, salimos de esa cobertura del diablo y ahora venimos a ser hijos de Dios, vamos, pues somos perseguidos. Pero gracias a Dios que nunca nos va a dejar. Aquí nos damos cuenta que así como nunca dejó al pueblo de Israel, tampoco jamás nos dejará a nosotros. Amén. Dice acá, dice la palabra de Dios, y unció su carro y tomó consigo, dice su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, se fue bien armado, ¿cierto? Y todos los carros de Egipto, o sea, llevó mucha caballería, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, otra vez, ¿no? Rey de Egipto, y él los siguió, dice, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Quién los había sacado? Dios los sacó de allí con mano poderosa. Así como nos sacó a nosotros del mundo, con mano poderosa nos sacó el Señor. Amén. Somos muy privilegiados. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pia-Hirot, delante de Baal-Zephón. Allí estaban donde Dios le dijo que se quedaran, ¿no? Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Entonces, bueno, hay algo que me gusta acá y es que ellos clamaron a Dios. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Cuando tenemos alguna situación, ¿qué hacemos? Pues ir a clamar a Dios, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando Dios permite esos temores, cuando Dios permite esas persecuciones, cuando Dios permite algunas situaciones que nos pasan como hijos de Dios, como pueblo de Dios, pues tenemos también el derecho a clamar, ¿no es cierto? Entonces dice, ellos clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, aquí entonces viene otra situación, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Los había sacado Dios para matarlos en el desierto? Pues no los había sacado Dios para matarlos. Los sacó porque ellos habían clamado. Los sacó porque ellos estaban esclavos. Los sacó porque quería llevarlos a la tierra prometida, ¿cierto? A la tierra que fluía leche y miel. Los iba a llevar a un lugar de abundancia, de paz, de gozo, pero antes de llegar a la tierra prometida, pues se iban a encontrar con los gigantes y con una cantidad de situaciones, y bueno, los encontramos en muchas aflicciones también. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? O sea, estaban enojados con Moisés. ¿Y Moisés fue el que los sacó? Fue Dios quien mandó a Moisés. Fue Dios directamente quien los sacó de allá. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Pues qué mentira, ¿no? Porque allá estaban cansados de la esclavitud, estaban cansados del yugo de Egipto, entonces ellos querían salir de allá.
Pero ahora que están en la aflicción, querían volver allá, se querían devolver. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, no era mejor, no, en el mundo nunca fue mejor. ¿O fue mejor para alguno en el mundo? Nunca. Y hay personas que dicen, no, desde que yo conozco al Señor, mi vida se volvió un desastre. ¿Cómo así que la vida se le volvió un desastre? He escuchado a cualquier cantidad de personas que dicen, no, desde que yo soy cristiano, esto para mí la vida ha sido muy difícil. Ser cristiano para mí no ha sido fácil. Pues es que realmente tenemos un enemigo que se ensaña, pero que tenemos también cómo poder orar, cómo clamar, que Dios no nos ha dejado solos. Entonces necesitamos levantar las armas espirituales que Dios nos ha dejado, el escudo de la fe, la espada del Espíritu. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda, que está con nosotros, que nunca nos deja solos, que Él nos habla de que necesitamos levantar el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos de fuego encendidos del maligno. No podemos dejarnos llenar de duda, de incredulidad, de angustia, de aflicción, de temor. No, tenemos que levantarnos y sobreponernos a cualquier ataque del diablo, cualquier situación que venga, porque en Cristo hay victoria, hay libertad, hay poder, y Cristo nos ayuda, nos levanta y nos sustenta. Entonces dice acá, déjanos servir a los egipcios, habían dicho ellos, que porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pues murieron muchos por incrédulos, murieron muchos porque bueno, hubo mucho pecado y muchas cosas que pasaron en el camino, porque bueno, allí se manifestó toda su naturaleza humana, toda su naturaleza esclava, ¿cierto?, que estaban habituados a todo ese pecado y a todo lo que venía, la idolatría y todo lo que ellos habían tenido durante todos esos años en Egipto, pues estaban habituados a muchas cosas, y realmente allí se manifestó todo lo que ellos tenían: la murmuración, la queja, la duda, la fornicación, el pecado, la idolatría, todos los hábitos que venían de Egipto, que tenían ellos allá en Egipto, pues todo eso se manifestó en el desierto. Entonces, todas esas cosas las permite que el Señor nos permite ver todo esto para que nosotros nos podamos corregir. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. O sea, Moisés tenía la certeza, tenía la seguridad, tenía la confianza, porque tenía comunión con Dios, ¿sí? Entonces, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Él tenía discernimiento, ¿verdad? Él tenía la capacidad, pues, de tener comunión con Dios, y pues él le estaba comunicando todo. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Seguramente el Señor le mostró alguna visión de cómo iban a terminar los egipcios, ¿no? Qué hermoso, qué bendición. Entonces, Jehová peleará por vosotros. Les dio la certeza, la seguridad de que no estaban solos. Y vosotros estaréis tranquilos. Qué lindo que haya un líder que tiene al Espíritu Santo, que está lleno del Espíritu Santo, y nos pueda dar una palabra de aliento en los momentos en que estamos pasando por alguna situación difícil, ¿no? A veces el Señor da una palabra y dice: todo va a salir bien, no se preocupe, tranquilo, adelante, vamos, todo va a salir bien. Qué lindo, ¿no? Entonces Jehová dijo a Moisés, pues estaba clamando a Dios, pero ya era tiempo de avanzar. Entonces, a veces las personas, sucede que ya le han clamado a Dios y lo que toca es actuar. Entonces ya Moisés ya había hablado con Dios, ya Dios le había dado instrucciones, le había dicho qué tenía que hacer, cómo tenía que hacer, y entonces pues él lo que hizo fue seguir clamando. Entonces Dios le dice, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Yo me imagino a Moisés, bueno, que le diga al pueblo que marche, pero ¿para dónde? ¿Cómo hacemos? Si aquí está el mar, ¿para dónde avanzamos? Si avanzamos para el mar, nos ahogamos. Si nos devolvemos, nos matan.
Si vamos a la derecha, pues allá nos alcanzan. Si cogemos a la izquierda, pues desierto y para allá nos van a alcanzar. Entonces, yo me imagino a Moisés como un ser humano normal, como cualquier ser humano, pensando allí, no, bueno, pero ¿cómo les digo que marchen? Si ahí está el mar, se me van a ahogar. Entonces dice acá, di a los hijos de Israel que marchen. Y le dio la orden. Entonces le dice, y tú alza tu vara. La vara, pues es tipología del Espíritu Santo, ¿no? La vara, pues es autoridad, lo que el Señor nos ha otorgado a nosotros, ¿sí? Y extiende tu mano sobre el mar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en medio de las adversidades de aquellos que, bueno, Dios les permitió endurecerle el corazón a los enemigos? Pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quejarnos? ¿Llorar? ¿Dudar? ¿Angustiarnos? ¿Sentir, llenarnos de miedo, de terror, de pánico? ¿O qué tenemos que hacer? Levantarnos en el poder del Espíritu Santo, tomar las armas espirituales que el Señor nos ha otorgado para poder vencer a nuestros enemigos, ¿cierto? Porque muchos son los que se levantan contra nosotros, pero más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así se levante el diablo que se levante, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces le dice algo que me impacta muchísimo. Dice, y tú alza tu vara. Pues muchas veces se espera, ¿verdad? Porque de pronto el ser humano puede esperar, dice, no, pues yo espero que Dios venga y abra el mar. Pero Moisés era el que tenía que actuar, porque Dios pues obra a través de los seres humanos, ¿cierto? Impresionante eso. Impresionante que Dios nos haya dado esa autoridad de verdad para poder nosotros pues destruir las obras del diablo en el nombre de Cristo, ¿no? Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Pues el mar es tipología de adversidad, de problemas, dificultades, luchas, enemigos, todo lo que se levanta contra nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, y divídelo. ¿Ya? Imagínense toda esa autoridad que el Señor le otorgó a Moisés. Y esa misma autoridad es para nosotros también. ¿Sí? Y entren los hijos de Israel, dice, por en medio del mar en seco, nada más y nada menos que era, pues era un tremendo milagro que estaba haciendo Dios allí. Pues Moisés no estaba solo, ahí estaba el poder de Dios, el Espíritu Santo con él, y estaba la presencia del Padre con él, estaba Dios allí en su esplendor porque él iba con ellos, ¿no? Impresionante, es un testimonio que uno dice, Señor, de verdad que tú estás con nosotros. El mismo Dios que estuvo con Moisés está también con nosotros. En alguna ocasión un niño le estaba contando esta historia a su papá y le dice, papi, no, pues mira cómo sucedió todo esto y se abrió el mar y el pueblo, el niño, pues los niños hacen todo, ellos, todos se lo imaginan, ¿no? Y entonces el papá llega y le dice al niño, no, mi amor, lo que pasa es que ellos entraron por un lado que era muy pandito y pues pudieron pasar el mar porque en ese lado no estaba tan hondo. Y el niño le dice, no, papi, si hubiera sido tan pandito, si no hubiera sido tan hondo, no se hubieran ahogado todos los enemigos del pueblo de Dios. Porque a veces el ser humano pues es siempre argumentando, no, y eso era que era por un lado por allí más suavecito, no estaba el mar tan grande, ¿no? Dice que allí se levantó una pared a un lado y la pared al otro lado de agua, ¿verdad? Y ellos pasaron el mar en seco. Entonces, bueno, esto es maravilloso. Y aquí, bueno, dice acá, dice, divídelo, bueno, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios, otra vez, para que los sigan. Porque allí era donde se iba a glorificar Dios, ¿no? Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército
en sus carros y en su caballería. Ya Dios los estaba viendo allí ahogaditos a todos, ¿no? Entonces, tremendo. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Entonces, hay de aquellos que se levantan contra los hijos de Dios. Hay de aquellos que nos hacen la guerra. Hay de aquellos, ¿verdad? Porque allí tenemos pues un Dios que pelea por nosotros. Dios sigue peleando por nosotros. Y el ángel, mire lo que dice, y el ángel de Dios, esto es impactante, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. O sea, allí iba el ángel, ¿no? Y entonces, imagínense ese poder tan grande que Dios también le otorgó a los ángeles, y ellos ejecutan la palabra y obedecen las órdenes de Dios. Entonces dice, se apartó e iba en pos de ellos. O sea, allí se colocó el ángel entre los dos campamentos. Ese no los podían alcanzar, no podían traspasarlo, pues. Y entonces dice de Israel, y se apartó en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. O sea, yo digo, Señor, este pasaje a mí de verdad que cada vez que lo leo me impacta, y yo digo, y así hace Dios con nosotros. Cuando nuestros enemigos nos están persiguiendo, pues el ángel de Dios, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí, la gente dirá, no, pues que no lo veo, pero ahí está, Él no nos deja solos. Y si la Biblia lo dice, pues así es, hay que creerlo. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Él nos sigue defendiendo. Amén. Tremendo. Entonces dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Esto es maravilloso, ¿no? Porque ahí sí ni modos. ¿Cómo iban a poder alcanzarlos? No podían. Y era nube y tinieblas para aquellos. Tinieblas, ¿verdad? Nube. O sea, allí no podían pasar. Era tinieblas para los que iban atrás, ¿cierto? Entonces dice, y alumbraba a Israel de noche. Ay, qué maravilla. Es que hay que leer la Biblia despacio, ¿no? Y en toda aquella noche nunca, analice, subraye esa palabra. Dice, en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Pues así estamos protegidos también nosotros. Así estamos protegidos. Solo nos falta creer, hermanos. Solo nos falta entender lo que Dios nos está diciendo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová, mira que ahí está el poder de Dios, o sea, estaba un hombre actuando, pero ¿quién era el que estaba haciendo todo? Pues Dios a través de Moisés, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Impresionante. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Allí iban con sus niños, con sus animales, con todo su equipaje, todo el trasteo. ¿Verdad? Teniendo las aguas a su derecha y a su izquierda. O sea, esto fue real. Esto no fue algo así como la gente dice, no, pues tampoco. ¿No era, señora? No, sí, la gente a veces sí argumenta, y los científicos, pues ellos no logran entender esto. Entonces dice, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos. Dijo, ay, aquí sí que los vamos a devorar, los vamos a alcanzar, los vamos a matar. Eso es lo primero que dicen nuestros enemigos, ¿cierto? ¿Cuánta gente no habrá dicho eso, no? Ay, los voy a avergonzar, los voy a matar, los voy a acabar, los voy a enfermar. Bueno, de todo lo que puedan pensar, ¿cierto? Mandan brujería, mandan hechicería, mandan conjuros, mandan de todo.
Y después, ay, y no se murió, todavía está por ahí. Pues sí, porque tenemos quien pelee por nosotros, ¿verdad? Dice, siguiéndolo, los egipcios entraron tras ellos. No, iban pues no todos allí hablando y vociferando tras del pueblo de Israel. Dice, hasta la mitad del mar. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde les dio permiso Dios? Hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Allá iban y llegaron solo hasta la mitad del mar. No les dio permiso Dios más. Y aquí hay algo que me impacta muchísimo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Allí comenzaron los problemas para los enemigos, ¿no es cierto? Terrible. Y quitó las ruedas. Yo digo, Señor, tienes tanta paciencia que hasta se puso a quitarle las ruedas a los carros. Pues Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, así como un padre defiende a sus hijos y está pendiente que por ahí se le dañó la bicicleta y entonces el niño está bregando con su bicicleta y ¿qué hace el papá? Corre a ver qué le pasó a la cadena, a ver qué sucedió. Pues Dios estaba allí quitando las ruedas de los carros. Y trastornó gravemente, dice, y los trastornó gravemente. ¿Cómo se pondrían ellos? Esto no funciona, pero esto ¿por qué no? Ay, ¿qué le pasó a esta rueda? ¿Y qué le pasó a la otra rueda? ¿Y cómo es posible? ¿Esto por qué no anda? ¿Por qué no funciona? Y mientras tanto, ¿qué estaban haciendo los hijos de Israel? Saliendo al otro lado en victoria, ya iban llegando a la orilla y los otros estaban muy mal, estaban trastornados, estaban aburridos, estaban allí pensando, pero ¿qué le pasa a este carro que se dañó? ¿Qué le pasó a esa rueda que no funciona? ¿Y esto por qué? ¿Qué le está pasando? Ah, entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel. ¿Se acordaron? Tarde. Se dieron cuenta demasiado tarde que Dios peleaba por su pueblo, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Había algo que hacer allí? Pues ya no había nada que hacer. Demasiado tarde se dieron cuenta que se habían metido con el pueblo de Dios. Demasiado tarde. Ay, Señor mío. Yo digo, Señor, de verdad que nos hace falta escudriñar la palabra despacito. Porque ahí es donde nos damos cuenta de aquellos que se levantan contra nosotros. Hay de aquellos. Dice que mejor les fuera colocarse una piedra de molino y lanzarse al mar que ser de tropiezo para uno de sus pequeñitos. Hay de aquellos. Y dice Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, otra vez, ¿no? Para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus qué linda esa conversación de Dios con Moisés, ¿no? Qué hermoso. Sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Ay, ay, ay. Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Ay, no. Se encontraban con el mar. Y Jehová derrotó a los egipcios en medio del mar. Oh Señor mi Dios. Y pensar que el mismo Dios que defendió a Moisés y a su pueblo, también nos defiende a nosotros. Ese Dios todopoderoso que estuvo con Moisés y su pueblo, también está con nosotros, mis amados hermanos. Dios mío, ayúdanos y perdónanos la duda, perdónanos la incredulidad, perdónanos el temor, Señor, perdónanos, de verdad perdónanos, porque tenemos un Padre que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a dejar solos.
Y volviendo las aguas y cubrieron, dice, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó dice, no quedó de ellos ni uno siquiera para contar la historia. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Ay, qué reguero de gente, ¿no? Qué reguero de muertos allá en el mar. Tremendo, tremendo, tremendo. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Tremendo, qué historia tan maravillosa. Pero ¿sabe qué es lo más doloroso? Que solo pasaron 3 días después de este hecho y este milagro tan grande, y les faltó el agua. Y entonces otra vez empezaron a murmurar, se les olvidó todos los milagros, ese milagro tan grande que Dios hizo, cómo Dios los libró. Y al tercer día otra vez estaban murmurando. Ahí lo encontramos adelantico. Dice que entonces el pueblo murmuró ahí en el 24, 15, 24. Dice el pueblo, dice que llegaron el 23, dice llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Otra vez la misma historia. Y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Dios los había dejado? Nunca los había dejado. Dice entonces, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y esa fue siempre la situación, el común denominador del pueblo de Israel. Era la duda, era la incredulidad, era la incertidumbre, era el temor, era la murmuración, era la crítica, era el pecado, la fornicación, la idolatría y todo lo que traían de Egipto. Pues siempre se repitió lo mismo, y por eso no entró la primera generación. Solo entró Josué y Caleb a la tierra prometida, porque Moisés no logró entrar tampoco, porque en un momento de ira, entonces allí no logró tampoco ver la tierra prometida. No que no se haya salvado, porque él se salvó, pero aquí en la tierra no pudo ver lo que él anhelaba tanto. Y la primera generación murió en el desierto por incrédulos, por temerosos, por el pecado y la desobediencia, y por todo lo que ellos manejaron. Entonces, que esto quedó escrito para que no nos pase a nosotros. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo por esta preciosa palabra que tú nos has dado en esta noche, Señor. Es el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas, Señor. Tu palabra nos fortalece, tu palabra nos muestra el camino por donde tenemos que andar, Señor. Tu palabra es verdadera, tu palabra se cumple, Señor. Tu palabra no miente, Padre. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra, ni una tilde ni una jota de lo que está escrito pasará, Señor. El mismo Dios que sacó a Moisés, Señor bendito, de Egipto, y que lo pasó por medio del mar en seco con todo su pueblo, Señor mío, es el mismo Dios que está con nosotros. Jesucristo de Nazaret nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, siempre ha estado con nosotros y estará con nosotros hasta el último segundo de nuestra existencia, su presencia, y llevarnos a la presencia del Padre, a los brazos del Padre, para estar con Él por toda la eternidad. Señor, gracias te damos, eterno Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque al abrir las Escrituras, Señor, tu palabra nos llena de fe, tu palabra nos llena de fortaleza, de seguridad, de confianza, mi Dios todopoderoso, porque tú nunca nos has dejado. Así como ibas con Moisés y su pueblo, Señor, en una columna de nubes, Señor, para que anduvieran de día, y en una columna de fuego para que ellos pudieran avanzar de noche, tú vas con
con nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad, nos enseña todas las cosas, nos revela el camino por donde tenemos que andar, nos revela la palabra, nos revela al Padre, nos revela a Cristo, nos revela la verdad. Espíritu Santo de Dios, gracias, porque así como estabas con el pueblo de Dios, con Moisés y su pueblo, con el pueblo de Israel, así estás con nosotros. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias por alumbrarnos el camino, por iluminarnos el camino, por mostrarnos el camino por donde tenemos que andar. Gracias porque nos has librado, Señor, de la misma muerte, Padre eterno. Maravilloso Dios de la gloria, cuando hemos pasado por momentos de lucha, de aflicción, de tinieblas, Señor, ahí has estado con nosotros en la hora de la prueba, en la hora, Señor, incierta, Señor, en la hora de tinieblas, Padre, ahí has estado con nosotros, Señor, para sostenernos, para levantarnos, para ayudarnos, Señor, para guardarnos. Si estamos hoy en pie es porque tú has estado con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, mi Rey, te exaltamos y te pedimos perdón, Señor, las veces que hemos dudado, las veces, Señor bendito, mi Dios eterno, que no hemos creído, mi Dios amado, las veces que hemos estado temerosos, mi Dios, perdónanos, Señor, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra duda, perdona nuestro pecado, Señor, y hoy renunciamos al temor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Renunciamos a la duda, renunciamos a la incertidumbre, renunciamos a la incredulidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cerramos las puertas que estén abiertas en nuestras vidas de generación en generación, Señor. Rompemos las actas, los títulos, los decretos, los derechos legales que le hayamos entregado a Satanás y a sus demonios por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de la incertidumbre, de la inseguridad, por causa de la duda, por causa del temor, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que saques nuestras almas de toda región de cautiverio donde quedamos presos, Señor, por causa de la desobediencia, por causa de la duda, de la incredulidad, Señor. Liberta nuestras almas de la región de cautiverio. Se abren las puertas de la cárcel y salimos en libertad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu poder, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias porque nunca nos has dejado y nunca nos vas a dejar, Señor. Hasta el último segundo de nuestra existencia estarás ahí, Señor, para sostenernos, fortalecernos, y cuando nos llames estarás para recogernos y llevarnos a la presencia del Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén y amén. Bendiciones para todos, les amamos, les bendecimos. El